Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Janina Lojo, quien es titular de Lojo Consultora y licenciada en Comercio Exterior, así que le doy la bienvenida. ¿Cómo Hola, estás? Janine, ¿cómo estás? Un placer, Gustavo. Gracias siempre. por estar conmigo y acompañarme, por lo menos en este lapso de tiempo, y hablamos un poco de la economía, de la situación general, de comercio exterior. Por supuesto, es un placer. De todo. ¿Te parece? Me parece. Bueno, para mí es un placer. Janine, ¿cómo está el tema internacional? La guerra comercial esta tan disputada que hay con Estados Unidos y el resto de los países. Bueno, a partir de este 7 de agosto se estableció un nuevo esquema de aranceles recíprocos. ¿Correcto? Tenemos una banda del 10% en la que quedó Argentina. Después tenemos una gran mayoría de los países que han quedado en el 15% y los más perjudicados que tienen aranceles de hasta el 50%, y ahí tenemos a nuestro principal socio comercial, que es Brasil. Es una situación complicada dentro del Mercosur, Seguro. con uno de los socios tan castigado, pero lo que podemos mencionar es que lo que hizo Donald Trump es poner una muralla arancelaria, porque convirtió una herramienta de política comercial en una herramienta de política internacional o de geopolítica, porque en el caso particular de Brasil no hay ningún justificativo comercial para estos aranceles del 50%, por el contrario, Claro. Es explícito que hay una motivación política, y esto lleva a que Brasil evalúe presentarse ante la Organización Mundial del Comercio, aunque es importante señalar que Brasil dice que el impacto no va a ser tan significativo como Trump cree para la economía brasilera. También tenemos el caso particular de India y de todos aquellos países que están comprando energía a Rusia, porque la amenaza latente es aumentar los aranceles. Claro. Si no dejan de comprarle energía a Rusia, previa a una posible cumbre entre Trump y Vladimir Putin, todo en el marco de que Trump quiere que Putin dé por terminado el conflicto con Ucrania. Y a eso le tenemos que sumar que hay países con los que se ha celebrado supuestamente un preacuerdo. El único acuerdo que está firmado y sellado por ahora es el del Reino Unido. Seguro. El resto, lo que es Unión Europea, Japón, son acuerdos que se han avanzado, pero todavía no se han sellado. Esos países han recibido, los países de la Unión Europea han recibido un 15% de arancel debajo del 30% que era lo esperado. Japón también recibió un 15%. Lo que preocupa con la Unión Europea en particular es si va a poder cumplir con las metas que tiene este acuerdo, principalmente vinculadas con lo que es compra e inversiones. Y por otro lado tenemos también la situación de Canadá y de México. Canadá recibiendo una sanción explícita para todos los productos que no están alcanzados por el acuerdo del 35% por las declaraciones que realizó en relación a lo que es Palestina. México, que logró una prórroga de 90 días. Y también en el marco de la prórroga tenemos a China, que para el 12 de agosto se vencería esta tregua comercial y que Trump tiene que formalizar la prórroga. Pero ojo, porque se está complicando la situación, porque China compra energía de Rusia y porque Estados Unidos amenaza con establecer aranceles muy altos para los semiconductores de todo lo que tenga que ver con lo informático, lo tecnológico. Sí. Y ahí también tenemos el caso particular de empresas que no inviertan o produzcan en Estados Unidos, que también se verían afectadas. Por eso Apple decidió ir por el lado de una inversión en una planta para escaparle a el problema arancelario. Claro, porque en realidad todas estas diferencias que hay entre países tratan de, digamos, no conseguir una confrontación, obviamente, con Estados Unidos, pero obviamente quiere marcar el terreno en esas condiciones Trump. Sí, a ver, hasta ahora vemos que Trump ha aplicado la política de que pega primero, pega dos veces. Aunque después cambie, porque él después cambia sus decisiones y por ahí termina negociando en otros valores. Sí, lo que hace es amenaza con lo mayor para después bajar a un punto que quizás a él es lo que le conviene. Los acuerdos hasta ahora parecen ser más convenientes para Estados Unidos que para el resto del mundo. Hay una realidad, y es que los aranceles promedio de Estados Unidos en 2024, diciembre de 2024, estaban por debajo del 3%. Los aranceles que estamos viendo ahora, que van a quedar en promedio, son los aranceles más altos desde 1934. Esto lo que está marcando es un deterioro de más de 70 años de trabajo en el multilateralismo.
preocupa porque está pesando más las cuestiones geopolíticas y bilaterales que el funcionamiento de las cadenas productivas que estaban integradas a nivel internacional. Seguro. Bueno, eso por el lado internacional. Por el lado local, veamos un poquito Argentina. Sacamos una foto, miramos así. ¿Qué pasa con el dólar? Siguen estando las bandas. Por momentos está más arriba o más abajo de los límites, de las márgenes, máximo, mínimo. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos con respecto a la situación de que fluctúa? ¿Fluctúa o realmente lo que hay que es el dólar flota? Bueno, creo las que dos cosas es lo mismo. hemos perdido el ejercicio de ver el dólar flotar los argentinos. Estuvimos tanto tiempo conviviendo con un tipo de cambio anclado o con ese esquema del crawling peg del 1% que perdimos la cintura para flotar. Y acordémonos que nosotros flotamos y flotamos durante bastante tiempo. Y quizás es el paso intermedio para dejar el dólar libre, acostumbrarnos a verlo flotar dentro de estas bandas que se van abriendo a medida que van pasando los meses, porque la banda inferior baja un 1%, la banda superior sube un 1%. Y en esa ventana el dólar se puede mover un poco más arriba, un poco más abajo, pero lo que tenemos son horizontes. Sabemos que no va a quebrar ese piso, no va a quebrar ese techo, porque el compromiso del Banco Central es ese. Ahora, después los movimientos internos son normales. Nos tendremos que preocupar si dentro de esos movimientos normales vemos un traspaso a precios, porque en realidad no lo debería haber. Porque si vos hiciste un costeo teniendo en cuenta las bandas, mientras no se cruce la banda, vos tendrías que seguir operando con los mismos precios. Seguro. Sí, la condición es no tocar la diferencia o que se traslade a precio cuál es la variante que está sucediendo en ese momento. Claro, a ver, por ahora lo que se vio es que en julio no habría habido por lo menos un traspaso a precios. En agosto se espera que quizás haya movimiento. Los primeros días estaba esta lucha, particularmente en lo que es el rubro de alimentos. Hubo una cuestión importante que tiene que ver con una serie de factores que se dieron en julio para cerrar con esta variación de un 14% en un mismo mes, que generó mucha incertidumbre. El tema es, de cara a octubre, vamos a ver este tipo de cambios fluctuar y quizás acercarse más a lo que es la banda superior. Y tiene lógica. Tenemos una elección importante en septiembre, otra elección importante en octubre y los argentinos, los inversores argentinos, los inversores que están en la República Argentina dolarizan su cartera de cara a un proceso electoral. Seguro. Porque toman posiciones de cobertura. Digamos que la cobertura del dólar siempre la tuvo el argentino como horizonte en los últimos 50 años. Podemos decir. Sí, bueno, yo creo que quizás más, pero... Sí, no me quise avisar tan lejos, pero realmente es así. Como alternativa, obviamente hay que evaluar esas condiciones como para poder considerar cuál es el límite y cómo está. Sí, y también pensar de que el mundo está muy volátil y que el dólar también está haciendo movimientos, hay inflación en dólares, eso no hay que olvidarse. El dólar no sabemos cómo puede salir de esta guerra comercial, puede salir fortalecido, puede salir debilitado. Entonces, quizás para lo que es relación al peso, sí, es más seguro, pero lo ideal siempre es diversificar carteras. Seguro. Es el principio de la educación financiera, no poner todos los huevos en la misma canasta. No, tal cual. Bueno, por eso estaba tratar de diversificar como para poder minimizar la volatilidad que exista. Exactamente, no confiar todo. No sé, a ver. Hasta ahora siempre nos hemos volcado al dólar como refugio de valor porque el peso no nos daba confianza. Seguro. Y no ha sido una mala estrategia, lo ha demostrado la historia argentina, pero es un contexto muy volátil y tenemos que ser inteligentes financieramente, diversificar lo más que podemos. Quizás no es que no tengas que apostar al dólar o no tengas que apostar al peso, sino buscar todas las herramientas que te da el mercado financiero, que son muchas. Sí, y bastante positivas en variantes que puedes llegar a tener. O sea, no todo es crawling peg ni ninguna alternativa así de inversiones que vea solamente la parte del dólar o la parte de pesos. No todo es dólar, no todo tasas, no todo es... hay un montón de herramientas, el mercado financiero cada vez tiene más posibilidades o nos abre más puertas para si somos
inversores que nos asesoramos, que nos educamos, poder confiar en las herramientas que nos da. Vos hablaste de la educación. Esa variante también es muy importante porque la gente se está capacitando, me parece, en nuevas herramientas, como vos decías, y que realmente es bueno que desde chico uno aprenda lo que es la educación financiera que se necesita. Coincido 100%, creo que el argentino tiene un déficit enorme en educación financiera. Creo que el mercado financiero lo necesita para poder crecer. O sea, hoy tanto los distintos jugadores, sean bancos, sean ALIC, necesitan de que el argentino esté más capacitado y más formado para poder ofrecerle todas estas nuevas herramientas que se presentan, porque la realidad es que, voy a dar este ejemplo que me parece que es adecuado. La Ciudad de Buenos Aires el año pasado había planteado empezar con el tema de la educación financiera porque hubo billeteras virtuales que permitieron que los jóvenes pudieran empezar a invertir siendo supervisados por los adultos, ¿sí? El tema es, ¿los adultos están formados en educación financiera? Y ahí nos damos cuenta de la deuda enorme que tenemos como sociedad, de que hay muchísimos argentinos que no han recibido educación financiera. No. Que solo conocen 2 o 3 herramientas que tiene el mercado, que son las clásicas, pero que cuando les nombrás una caución bursátil o un pagaré bursátil, ya no saben bien de qué le estamos hablando, y ni te cuento si les hablamos de criptoactivos, que es donde los jóvenes suelen volcarse con mucho a veces desconocimiento. Tal cual. Bueno, esas son las cosas que le estamos debiendo a la sociedad, es mayor cantidad de conocimiento en lo posible. Tal es así que hoy no te extraña que te aparecen en situación de bancos abiertos a entidades que no son bancarias. O sea, hay un nuevo segmento que realizan operaciones cambiarias, bancarias, de operaciones de préstamo financiero y no son entidades financieras. No, las billeteras virtuales están ofreciendo todo. Están ofreciendo desde comprar moneda extranjera hasta operaciones con activos, préstamos financieros, cobrar, o sea, puedes hacer todo. Inclusive lo que tiene es que mucha gente, a mí esto siempre me llamó la atención, en un momento, creo que fue hacia finales del 2023, principios del 2024, era común escuchar que la gente cobraba su sueldo, lo trasladaba de su caja de ahorros, lo llevaba a la billetera virtual y lo dejaba en la billetera virtual hasta que llegaba el vencimiento de las tarjetas de crédito y lo sacaba para pagar las tarjetas de crédito. Claro. ¿Y qué hacía en ese periodo de tiempo? Hacía tasa. Sí. ¿Por qué? Porque la respuesta que vos recibías de la gente era: si la tengo en la caja de ahorro no gano nada, la billetera virtual, solo por tenerlo en la billetera virtual me está pagando este rendimiento. Bueno, y ahí tenés la explosión de las billeteras, donde tenés alocado un montón de participantes en ese tipo de rubros, que son más de 2 millones de personas exclusivamente en ese segmento. Sí, sí. Y lo usan como complemento de uso diario. Sí, y ahí hay también una oportunidad muy grande para las entidades bancarias tradicionales de empezar a ver qué otro tipo de herramientas o instrumentos le pueden ofrecer a la gente para poder acercarla nuevamente, porque quizás en este tiempo, con todo lo que se les ofreció desde las billeteras virtuales, la gente se volcó más hacia ese tipo, hablo del consumidor, ¿no es cierto? No las empresas siguen estando abocadas a lo que es el mercado financiero tradicional, pero la gente se volcó mucho a todo lo que son las billeteras virtuales y bueno, cómo volver a atraer al cliente al mercado tradicional, a la oferta tradicional que puede tener un banco. Y eso también les plantea un desafío a los bancos. Sí, tal cual. Y bueno, eso se está notando mucho en el último tiempo. ¿Sabes qué, Yani? Se nos fue el tiempo. No me llama la atención porque es común cuando nos ponemos a hablar. La verdad pasa siempre esto. Con respecto a el tema se hace interesante, ahí lamentablemente se nos corta la posibilidad de seguir charlando. Pero bueno, seguramente la semana que viene estaremos nuevamente como para poder seguir charlando, porque nos quedan varios temas y creo que le es interesante al televidente como para poder ver esto que estamos charlando. ¿Te parece? Me parece perfecto, va a ser un placer. Nos vemos entonces la semana que viene. Nos vemos la semana que viene entonces. Gracias por todo. A vos. Gracias. Y a todos ustedes los espero la próxima semana acá en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.